Ya, vamos a iniciar primero, ¿qué es la historia? Muchos de ustedes, ¿no? Tuvieron pues buena apreciación, buenos conceptos, ¿no? De lo que usted piensa. Por decir Santiago, que ubicó la historia es la forma de llamar a los sucesos y eventos que transcurrieron en un tiempo pasado, ¿no? Melina, la historia para mí es el punto de vista de que algo pasó, quedó para muchas personas, un recuerdo. Yerixa, la historia es la que estudia las cosas que han pasado en la humanidad, etcétera, etcétera, ¿correcto? Lo que ustedes ubicaron. Ahora vamos a hablar como concepto, ¿no? En sí, lo que es la historia. La historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí. Se supone que han sido ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, porque eso es la historia. También todos esos, lo que ha ocurrido, ¿no? Todos esos hechos, ¿no? En esos lugares determinados han sido llevados a cabo por sus protagonistas, que pueden conocerse mediante el análisis de fuentes, porque por eso vamos a hablar de las fuentes históricas, ¿no? Estos hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales. Los protagonistas son esas personas, ¿no? Que vivieron esos sucesos. Como por ejemplo, podemos nombrar a los reyes, a los nobles, a los comerciantes, a los campesinos, ¿no? Etcétera, y muchos más. Pero además de ser los hechos del pasado, ¿no? Que eso es la historia, a la historia también la definimos como la ciencia que investiga y es y como que no comienza a buscar en lo más profundo, ¿no? Todos esos hechos pasados para construir conceptos que nos ayudan a entender sus antecedentes y consecuencias. Nosotros también llamamos, ¿no? A la historia como una ciencia social, porque es producto de la historia. Si la ciencia social. ¿Por qué? Porque significa relato con significado. ¿Qué explicación tiene esto? Porque se hace sobre determinados periodos o lugares, tales como historia del Ecuador, historia de la antigüedad, historia universal. Pero cuando nosotros, hace un momento yo hablé de quiénes eran los protagonistas, ¿no? Los primeros protagonistas que eran esas personas, ¿no? Que vivieron esos sucesos, como les dije, ejemplos, reyes, nobles, comerciantes, esos primeros, ¿no? También como primeros, esos protagonistas, también están los primeros historiadores. Esos primeros historiadores eran relatores de los sucesos de sus épocas. ¿Qué relataban estos primeros historiadores? Relataban lo que sucedía en las guerras, aunque estos relatores o estos historiadores daban o presentaban, ¿no? Esos sucesos según el punto de vista de cada uno de ellos. Estos primeros historiadores son considerados como los pioneros de la historia, porque eran personas dedicadas a las letras en una época en que la escritura no era de un uso generalizado. Era bastante complicado, ¿no? Por eso es que existen lugares que ni siquiera nosotros conocemos, que existió algo. Son nombrados, ¿no? Los lugares que de verdad se han encontrado relatos, ¿no? De estos primeros historiadores, pero quizás tiene que haber pueblos que de verdad encierren, ¿no? Todos esos sucesos que nos van a resolver preguntas que siempre tenemos, ¿no? En nuestra mente y no conocemos. No se encuentran esos lugares porque la escritura en ese tiempo no era de un uso generalizado y por eso existen pueblos de los que se sabe muy poco o que no se sabe nada.
debido a la historia escrita, porque era así. Pero, por otro lado, se ha conocido la historia de la humanidad y de esas civilizaciones antiguas gracias a la arqueología, ya que objetos no manufacturados del pasado pueden aportar datos de la época. Es lo que es, ¿no? Como no habían escrito, pues lo que encuentren los arqueólogos es donde comienzan a sacar, ¿no? Deducciones de fechas, que quiénes vivieron ahí según las características, qué era lo que utilizaron, ¿no? Es gracias a la arqueología, es que se conoce por eso muy poco de esos lugares, de que los primeros pioneros, ¿no? Los historiadores no dieron información porque la escritura no era tan utilizada. Ahora vamos a hablar de las fuentes históricas. Igual ahorita que deje de grabar la clase vuelvo a explicar más lento. Las fuentes históricas sirven para conocer los hechos ocurridos en el pasado. Los historiadores trabajan estudiando, ¿no? y contrastando las fuentes históricas. Las fuentes históricas o una fuente histórica es cualquier resto material, como una joya, un vestido, armas, cerámicas, un documento escrito como cartas, testamentos, oral puede ser entrevistas, discursos. Si hablamos de gráficos, era una pintura, fotografías, películas. Todo esto que yo di como ejemplos son los que ofrecen al historiador una información sobre la actividad humana y le permite reconstruir el pasado. Pero las fuentes históricas pueden ser, ¿no? de dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas fuentes pertenecientes a la época histórica estudiada, como una moneda, una espada, un diario privado, ¿no? un anillo. Y las secundarias son las elaboradas a partir de las fuentes primarias en épocas posteriores, como un mapa, una descripción de la moneda que encontramos en algún libro. Allí están los dos tipos de fuentes que ahorita igual voy a explicarles como un poco más lento para que quede claro, ¿no? Y el último tema que es la periodización, porque estamos hablando que es la historia, las fuentes históricas y la periodización. Ya, la periodización es donde los trabajos de los historiadores consisten en ubicar esos hechos históricos en el tiempo. Por eso es que usted dice, cuando, antes de Cristo, usted ve la A al punto y la C mayúscula antes de Cristo, o la D punto C, que es después de Cristo. Vemos años. ¿Cómo es que calculan, ¿no? estos historiadores la ubicación y el tiempo de lo que ellos encuentran? ¿Ya? Entonces, uno de los trabajos de los historiadores eso, consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. El estudio de la medida del tiempo y de la sucesión ordenada de todos los hechos del pasado es lo que denominamos como cronología, ¿no? La medida del tiempo y esa sucesión que va, ¿no? de forma ordenada de todos esos hechos que han pasado, porque eso es la historia, todo lo que ha pasado. A todo eso es que nosotros lo conocemos o se le denomina como cronología. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el caso como de la historia universal, que ha sido dividida en distintos periodos o edades. También sabemos que si nosotros buscamos una información en internet, ni siquiera en las mismas páginas coinciden los años. ¿Ya? A veces varía. Si usted busca en un libro va a variar 1 año, 2 años, ¿no? El cálculo como ellos han determinado el tiempo. En una lámina, que ahora casi ya ni existe eso porque nosotros todo imprimimos, ¿no? Y encontramos de la manera más rápida. En internet imprimimos, ya las láminas son muy pocos. Pero ahí también vemos, ¿no? Cómo va variando el tiempo, no coinciden todos.
La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión, ¿no?, sobre el desarrollo de la historia. Y el paso de una edad a otra no se produce de forma inmediata, pero se han ido estableciendo unas fechas, ¿no?, convencionales como un punto de referencia, porque nadie puede determinar que allí pasó, no, nadie, porque es lo que encuentran y es como van estudiando, van determinando, como encuentran el objeto, si hablamos de un objeto, ¿no? Eso lleva para que ellos den o establezcan una fecha convencional como un punto de referencia a lo que han encontrado. Estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de la sociedad. Y por ende, las unidades de tiempo existen de diferentes formas al momento que las van a computar, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos cómo ellos computaban el tiempo, ¿no? Por eso existen diferentes formas para computar el tiempo de ciertas historias o de ciertos objetos. Los romanos. Los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma, que nosotros no sabemos que es en el año 753 antes de Cristo. Entonces, desde allí ellos empiezan a contar todo lo que ha pasado y todo lo que se encuentra, porque los romanos cuentan el año de la fundación de Roma, que es en el año 753 antes de Cristo. Son los romanos. Ahora otro ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes lo empiezan en el año de la Égira, que era cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina. Desde allí ellos empiezan a contar, ¿no?, el año de la Égira, que es cuando Mahoma huyó o huye de la Meca a Medina. Ese año es 622 después de Cristo. En otros lugares, si hablamos de una cultura occidental, el cómputo de años se inicia de una forma distinta, con el año de nacimiento de Jesucristo. El año de nacimiento de Jesucristo es el año 1, ¿ya? Y entonces los años anteriores a esta fecha hacen referencia como antes de Cristo y los años posteriores son después de Cristo. Como no existe el año 0, ¿no?, el siglo 1 transcurre entre los años 1 y 100, y el siglo 2 entre los años 101 y 200, y así sucesivamente es como ellos contabilizan. Ahí quizás dice la profesora, me hizo un arroz con chancho, pero es verdad, ¿no? Es complicado cómo hacen las unidades de tiempo, ¿no? Y en todos los lugares no son de la misma forma, como ustedes vieron algunos ejemplos, ¿no?, de los romanos, de los musulmanes, de lo que es la cultura occidental, cómo comienzan a computar el tiempo y desde allí es que ellos empiezan a, que es lo que nosotros encontramos en las fuentes, ¿no?, internet, de un libro, que vemos el cálculo de los años de ciertos sucesos o de cosas que encuentran.